Retornamos con El Hombre Invisible. Luis Eduardo Siles, militante del movimiento nacionalista revolucionario, un hombre del MNR. Yo entiendo que va a ser de por vida militante del MNR, de esa gloriosa revolución nacional. Preguntarnos un poco la situación del partido. Luis Eduardo, ¿cómo está usted? Gracias por llegar. ¿Cómo le va? Tome asiento. ¿Cómo está el MNR por dentro? Porque algunos dicen que ya es un recuerdo glorioso, pero del pasado, otros, como usted, quieren reivindicar su presente político. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, acabamos de tener una reunión cabalmente nacional y hemos constatado que estamos absolutamente vivos y con muchas ganas de seguir jugando un rol esencial en la historia de este país. No es la primera vez que se dio por desahuciado al MNR, fue el caso del 64, el 74, el 85, ahora estamos en el 2011 y hay algunos que lo ven a uno en la calle y dicen, pero yo pensé que ustedes estaban muertos. Y digo, aquí estamos y vamos a decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer, siempre lo hemos hecho. El MNR ha estado tradicionalmente más fuerte cuantitativamente en Santa Cruz, pero con más liderazgo en La Paz y en Tarija. ¿Por qué? Bueno, un poco, ese es un reflejo también de la realidad política nacional. El tema político se decide siempre en el occidente, aunque haya muchos votos en el oriente, pero es en el occidente donde se toman las decisiones centrales. Yo creo que el único partido nacional, aparte del MAS obviamente, sigue siendo el MNR, y yo creo que esa ambivalencia que usted dice, esa dicotomía entre oriente y occidente, pues refleja una vocación, una visión nacional, es decir, hay que estar en ambos lados para pretender construir y proponerle a Bolivia, porque tener una visión exclusivamente regional pues no es entender, ni vivir, ni sentir Bolivia, que era diversa antes de que se declare un Estado plurinacional, era diversa hace mucho tiempo y lo va a seguir siendo. Luis Eduardo, ante una reunión de movimentistas en La Paz, entiendo. Exactamente, sí, en la Casa Rosada, hoy mismo, sí. ¿Hoy mismo? Sí, una reunión del Comité Político Nacional. ¿El Comité Político quién lo forman del MNR ahora? Bueno, lo forman algunos designados por el jefe nacional, que en este caso es un tarijeño, don Johnny Torres, que fue diputado en la anterior legislatura y ahora es miembro de la Asamblea Regional de Tarija, y los jefes de comando departamental de los 9 departamentos y algunos representantes sectoriales, mujeres, tercera edad, campesinos, laborales, en fin, funcionales. Es una representación diversa. De la vieja guardia, ¿quiénes siguen vigentes todavía a nivel de comité político? Si alguno de ellos sigue vigente, y después cuéntenos las personalidades que según usted pues pueden ya apuntar de cara al futuro, porque el MNR sigue siendo una sigla que tiene que ver mucho con la historia de Bolivia en el siglo XX. Definitivamente, nosotros obtuvimos, si sumamos las alianzas, algo así como 200,000 votos en la última elección, y si solo tomamos en cuenta los lugares donde fuimos solos, pues llegamos a 100,000 votos. Es poco en relación a lo que era el MNR antes, pero demuestra que sigue habiendo un caudal electoral y con los muy pocos recursos con los que se trabajó, y además luego de la campaña de acoso, de asedio, de denostación, que fue la base para que haya los cambios supuestos que hoy vivimos. ¿Quiénes existen en la vieja guardia? Pues que tienen un rol activo, pues muy pocos. Solo podría mencionar a nivel del comité político a don Raúl Lema y don Óscar Sandoval Morón. El resto pertenece ya a una nueva generación. ¿Qué ofrece el MNR en el presente y en el futuro nacional? Bueno, ser muy específico ahora, padre, es algo que no podría serlo. Definitivamente lo que estamos ahora es un proceso de reconstrucción y un proceso de reorganización. Pero por resumirlo de una manera, yo creo que institucionalidad democrática es una forma de resumirlo. Creo que el país está ávido de instituciones, de organizaciones donde hayan reglas del juego predecibles, estatutos, reglamentos, y la idea de que se cumplan con los compromisos. Es difícil hacer política en este momento, es difícil proponer cosas, pero definitivamente tenemos que tener una visión de la economía que retome pues los grandes postulados sociales y políticos de la Revolución del 52. Se habla mucho de que este gobierno cambió el neoliberalismo, pero en realidad los ricos hoy en día son más ricos y los pobres son más pobres.
la distancia entre los ricos y los pobres ha aumentado. Esa es la cruda realidad de los números. Se habla de que este gobierno es un cambio a nivel de los derechos de las mujeres o de los indígenas. En realidad es al revés. Los indígenas son las víctimas de este gobierno, las mujeres son las víctimas de la ausencia de política de género, de políticas sociales. Se habla de que hay que preocuparse del medio ambiente, la Pachamama, y en realidad este gobierno es al revés. No le preocupa en absoluto el equilibrio medioambiental. Fue el MNR, cuando creó el Ministerio de Desarrollo Sostenible el año 93, que introdujo este concepto. Ya aprobamos la ley de áreas protegidas, la ley de medio ambiente, la ley de biodiversidad, la ley forestal, y es por eso que cuando nosotros decimos no se puede reventar un área protegida de valor mundial como el TIPNIS, pues por favor, no es que la derecha se está aprovechando, es simplemente que tenemos que decirlo porque tenemos la autoridad moral y los antecedentes en ese campo específico, por ejemplo, es decir, tenemos que no rifarnos nuestro patrimonio. El TIPNIS no es solo de los que viven en el TIPNIS, es de todos los bolivianos y en última instancia de toda la humanidad, porque el tesoro medioambiental ecológico que allí aún prevalece, pues debe ser mantenido. En ese campo, por decirle una propuesta específica, pues nosotros tenemos que retomar los instrumentos de mantener el medio ambiente, de mantener verdaderamente el equilibrio medioambiental, la tierra, y vivir en armonía con la naturaleza. Luis Eduardo Siles, militante, dirigente del MNR. ¿Usted es jefe de La Paz? Así es, yo soy jefe del comando del Departamento de La Paz. Luis Eduardo, el tema de la juventud. El MNR en décadas pretéritas, ya muy antiguas, como era dentro de su proceso, o dentro del sexenio también, allá en la segunda mitad de los 40, hizo un trabajo muy profundo en dos escenarios. En el escenario universitario, con la juventud, y en el escenario mediático, con La Calle y otros periódicos legales y clandestinos, que fueron una especie de columna ideológica. ¿Qué trabajo están haciendo en esa tradición movimentista de la juventud universitaria y del escenario mediático, Luis Eduardo? Bueno, puede parecer muy diferente de lo que usted cuenta en relación a los años 40, que es absolutamente preciso. El mundo de las nuevas tecnologías realmente brinda unas oportunidades absolutamente interesantes y son una forma de profundización de la democracia muy poderosa. Y a través de lo que son las redes sociales, podemos vislumbrar lo que va a ser un mundo en el que realmente se va a poder votar por internet, se va a poder influenciar la agenda pública mediante lo que digan los ciudadanos detrás de su computadora, se va a poder denunciar, se va a poder acopiar información. Y esa es una vertiente, porque la insurrección en Egipto, por darle un ejemplo, o lo que ocurre en los Estados Unidos de Obama, pues ambos extremos se dan con un instrumento que es el instrumento de las nuevas tecnologías. El Twitter, el Facebook, las otras redes sociales, pero principalmente esas dos. Yo personalmente soy un asiduo participante en ambas y veo el poder que tienen y veo que ese mundo que soñaron los que hablaban de ciencia ficción, pues ya está muy cerca, ¿no es cierto? Steve Jobs, entre ellos. Steve Jobs o lo que pintó en forma más pesimista Orwell, en fin, donde optimistamente podamos decidir las cosas de esta forma, pues ya está. En Islandia acaban de escribir su constitución por internet. Es decir, obviamente no fue necesaria la calancha de Islandia, ni los enfrentamientos, ni los muertos, en fin, sino que todos, mediante un procedimiento preestablecido, lo hicieron por internet. 375.000 habitantes. Exactamente, y además de un frío polar. Más chico que Cochabamba. Exactamente, pero es ya un dato pionero, ¿no es cierto? Un hecho pionero. Luis Eduardo, han ido a la marcha indígena porque seguramente el invisible desconoce, pero conociendo la tradición campesina, indigenista de ustedes por décadas, han ido para hacer una suerte de censo, para hacer un sondeo, para hacer una verificación. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres del MNR están marchando o no lo han hecho? Bueno, yo creo que hay algunos que han tomado la iniciativa de ir a título individual, no ha sido una decisión institucional. También uno es muy susceptible de la historia que le digan que usted quiere aprovechar, ¿no es cierto?, de algo, por lo tanto no cometeríamos el descriterio de ir con una bandera de ningún color, pero sí hay algunos compañeros que han ido y hay otros que piensan ir a recibirlos
mañana cuando lleguen a La Paz los marchistas. Sé también de algunas compañeras que estuvieron con las mujeres que ya llegaron, algunas de ellas embarazadas, que eran descritas como los pescados cuando se acaba el agua, digamos, están absolutamente rendidos de la altura, del cansancio y la fatiga. La solidaridad humana y con la causa de los indígenas del Tipnis, que realmente son David contra Goliat, ¿no es cierto? Son muy pocos, por ejemplo, son como 1000 los que están marchando y han puesto en jaque a esta sociedad, a este gobierno, y en cierta forma a los ojos del mundo, hasta CNN está viniendo a cubrir la marcha del Tipnis. En fin, yo creo que es algo que es una lucha justa, ¿no es cierto?, la de ellos. Vamos a hacer una pausa con nuestros auspiciadores. Es El Hombre Invisible en Radio Fides y en Fides Televisión. El Invisible tiene el privilegio de conocer a Luis Eduardo, pues muy jovencito. Conocí a su señor padre, conozco a su señora madre, a doña Lidia Gayler Tejada, su abuela, y bueno, la trayectoria de Luis Eduardo la llevamos en el corazón por vínculos familiares, Chichicile, su papá, desde hace ya varias décadas. Le vamos a preguntar, vamos a dejar tiempo para que piense la respuesta. No hay preguntas indiscretas, solo hay respuestas indiscretas. ¿Por qué tanta interés, tanta atención mediática al voto nulo del pasado domingo, de antes de ayer recién, y a la marcha indígena que ingresa a La Paz mañana? ¿Por qué los medios del mundo no creemos que sean mandados por la derecha? Es decir, debe haber algo, y le vamos a preguntar para que Luis Eduardo nos diga su opinión sobre ese algo para el interés mediático, no solo en Estados Unidos, no solo en Europa. Entiendo que hay medios de Japón y hay medios incluso del mundo árabe que han mandado a gente especial para conocer qué pasa con esta marcha que mañana ingresa a La Paz. Habrá que ser muy cauteloso los unos y los otros. Luis Eduardo y la respuesta después de esta pausa con nuestros auspiciadores. El Hombre Invisible en Radio Fides y en Fides Televisión. Luis Eduardo, ¿por qué tanto interés, no diría mundial, pues sería una exageración, pero internacional por lo menos, sobre el Tipnis y el ingreso de los marchistas mañana a La Paz? ¿Por qué tanto interés? Mire, Eduardo, yo creo que un mérito yo le reconozco en lo político a don Evo Morales, es que realmente cambió la agenda del mundo sobre Bolivia. Antes Bolivia era conocida por el Che Guevara, por la cocaína y es el estaño, digo. Evo Morales puso a Bolivia en el mapa y existe una tensión mucho más grande en general. Ahora bien, este ejercicio de elegir jueces es la primera vez que se hace a nivel de jueces de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional en el mundo, y la razón por la cual no se puede elegir jueces, y no es porque no se les haya ocurrido en el mundo, sino porque hay cosas que no se pueden hacer de esa forma. Yo no puedo pretender que el sacerdote de una iglesia sea votado democráticamente. Usted tiene que comprar ciertos requisitos que otros que tienen otros requisitos evalúan para darle. Lo mismo el piloto del avión, no puede ser votado por el voto de la gente, es lo mismo. Entonces el mundo, yo creo que también le llamó mucho la atención la cantidad de votos nulos. Es una novela de Saramago que usted debe conocer, donde él describe una situación así, donde la protesta de la gente se expresa en una cantidad impresionante de votos nulos. Esto se ha cumplido. Entonces, realmente somos un país de novela. Yo creo que es un revés para el gobierno y es un revés para tratar de inventar la pólvora, ¿no es cierto? Porque en este afán de decir que hacemos el cambio, la revolución, tratamos de inventar la pólvora eligiendo los jueces por voto y el resultado es ese. No podían hacer campaña estos jueces porque obviamente era demasiado burdo que un juez que va a basarse supuestamente en la ley esté pintando paredes, ofreciendo esto, ofreciendo lo otro. Entonces, se dio esta especie de aborto y de engendro con un resultado muy malo y el mundo debe estar comentándolo. Y en el segundo tema, esta es una especie de reedición de la película Avatar. No sé si ha visto Evotar, la caricatura que hacen del presidente, porque aquí, por favor, o sea, el mundo entero sabe que hay que preservar estos recursos, que son únicos, que casi ya no quedan, que la Amazonía está acabándose, que en otros países ya han acabado con esos recursos. Y un presidente, un gobierno que sí es el abanderado de eso, pues pretende meterle a la carretera contra viento y marea. Yo creo que es en el escenario internacional donde el gobierno arrasó previamente en términos de popularidad, pues es una decepción muy grande en ambos temas, en cambiar las cosas en forma poco seria y poco consistente y en querer transgredir un discurso de una forma tan obvia y tan descarada. Si nos decimos los defensores de la madre tierra, pues seamos consecuentes con ese discurso. Si nos decimos los
defensores de tal otra cosa seamos consecuentes, y yo creo que la excepción es mundial, no solo nacional, y se expresa con lo que ha sido el resultado de este voto en las urnas. Muchas gracias, Luis Eduardo Siles, jefe del Comando Departamental en La Paz del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en la versión de Luis Eduardo sigue vivo, sigue con buena salud y ahora tiene desafíos para crecer, y el escenario social, político parece coadyuvar a que ustedes, si tienen capacidad y tienen conducción y liderazgo, puedan crecer, porque se crea una suerte, por lo menos coyunturalmente, no sé si eso va a durar, una suerte de vacío de liderazgo en el país. Definitivamente, yo creo que esperemos que todo esto se desenvuelva en un marco absolutamente pacífico y democrático, que no renovemos, digamos, episodios de confrontación y de violencia, porque eso es algo que nadie desea y nadie busca. Y esperemos que el gobierno ceda en lo que tiene que ceder y se flexibilice y escuche el mensaje del pueblo. Y hacemos votos por el optimismo, por la paz y por la concordia en Bolivia. Muchas gracias, Invisible. Seguimos con la programación en Radio Fides y en Fides Televisión. El Invisible se despide hasta el día de mañana. Hasta ahora, esperemos que haya sido una fiesta en paz. Los machistas ya estarán alojados en el monoblog de la Universidad Mayor de San Andrés. Luis Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Chao, Invisibles. Hasta mañana. Este programa fue auspiciado por Banco Visa, simplificando tu vida.